Muy buenas tardes, señoritas, ¿cómo están? ¿Se me escucha, no es cierto? Sí, profesor. Ya, por favor, atentas a su nombre, voy a llamar lista. Karen Eunice. Karen no está. Elizabeth. Marilyn. Presente, profesor. Buenas tardes. Malu. Dana. Presente, profesor. Sofía. Presente, profesor. Rosemary. Mary. Buenas tardes, bien. Y entonces vamos a empezar. ¿En qué tema nos hemos quedado la clase anterior? ¿Que estábamos avanzando? Estoy hablando sin micro. Apaga. Hemos hablado del jarabe, profesor. Ya, de soluciones líquidas, ¿no es cierto? Nos hemos quedado en soluciones, en elixires. Muy bien. ¿Dónde está? Compartir. Suspensiones, sí hablamos de suspensiones, ¿no? Ya. Entonces nos hemos quedado en soluciones con vehículo no acuoso para administración oral. ¿De acuerdo? Entonces en esta vez ya se nos está informando que el vehículo no va a ser agua, sino puede ser otro compuesto. Generalmente vamos a observar que en los siguientes formulados el principal componente va a ser el de soluciones de alcohol o de glicerina y otros, etcétera. Por eso acá nos dice soluciones con vehículo no acuoso para administración. No se ve en pantalla. ¿No se presenta, no? A ver. No hay confirmar seguro. Ajá. Ya, si faltaba confirmar. Y ahora sí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces decía, en esta... Tampoco, profesor, no se ve. Ahí así se ve, ya no sé mentiras. Yo lo veo en mi celular. No, profesor, no se ve. En serio estoy hablando. Actualiza a ver tu Google Meet. O sube el brillo a tu celular. ¿Se ve o no se ve por fin? Se ve normal, profesor. ¿Ya ves, Sofía? Que de repente su internet está mal. Y entonces, como les comentaba, en este apartado vamos a ver soluciones con vehículo no acuoso para administración oral. Este grupo incluye preparaciones en las cuales el solvente puede ser alcohol, éter, glicerina, aceite o mezcla de estos, así como también mezclas hidroalcohólicas e hidroglicerinadas. Las preparaciones más importantes de este grupo de medicamentos son los elixires. ¿Ya? Vamos a verlo ahora. Entonces, de este grupo, el más representativo es el elixir. Entre las preparaciones oficiales con vehículo no acuoso para administración oral, los más usados son los elixires, debido a su sabor agradable, mayor estabilidad y fácil de preparación. Como estamos viendo, generalmente se van a utilizar para incorporar principios activos aromáticos o aquellos que tengan una acción local tópica. ¿Ya? Como lo ven en la imagen, así lo van a encontrar. Es curioso, como si fueran colonias, perfumes, más o menos así. Entonces nos dice, según la farmacopea,
que es el libro donde están descritas todas las formulaciones y sus estudios, estos pueden definirse como preparaciones hidroalcohólicas, edulcoradas y aromatizadas, que pueden contener o no un principio activo, las que no contienen ningún principio, que pueden contener o no un principio activo. Las que no contienen ningún principio activo en solución se llaman elixires simples y sirven como vehículo para preparaciones extemporáneas. Como habíamos visto, ¿no? El ejemplo del jarabe. El jarabe teníamos jarabe simple y jarabe medicinal. ¿Cuál era la diferencia entre ambos? Que el jarabe medicinal tenía el principio activo, pero el jarabe simple era es como que dice su nombre, simple, es normal, no tiene principio activo. Es agua con azúcar, ¿no es cierto? Solo es la base. Del mismo modo estamos viendo que en lo que es elixires también se presenta esta característica. En elixires simples y los que pueden ser elixires medicinales. Las que contienen principios activos se denominan elixires medicinales, ya como habíamos mencionado. En ambos casos su contenido de alcohol varía del 4 al 40%. Generalmente el alcohol está en cantidad suficiente como para mantener en solución las esencias y los principios activos. Estamos viendo que la concentración de alcohol es bastante alta, del 4 al 40%. ¿Ya? Y en algunos casos van a ser, pueden ser bebibles, como en otros de uso tópico. Bueno, nos dice que el alcohol tiene la característica de mantener las esencias, la solución de las esencias. Por eso yo les comento, a ver, se habrán dado cuenta, ¿no? Cuando nosotros usamos perfumes, o cuando usamos algún tipo de colonia, etcétera, etcétera, no sé si se han percatado que es alcohol más una base perfumada. Es alcohol, ¿no es cierto? Se habrán dado cuenta, por eso arde a veces cuando uno se pone en la herida. ¿Lo han notado? Sí. ¿Ya? La característica del alcohol es que es un solvente que al ser aplicado se va a evaporar y por ende deja ahí en ese lugar la esencia, esa sustancia aromática. Y también tiene la ventaja que justamente las esencias son altamente solubles en alcohol. Eso me suena principio activo. Como están viendo en la imagen, esos son ejemplos de esencias. ¿Ya? Así las ponen a la venta. Otro vehículo también sería la glicerina, que también está presente en casi todos los elixires, ya sea como edulcorante, conservador o solvente, pero puede ser omitida o sustituida por glicoles según sea el caso. ¿Qué habíamos dicho que era un edulcorante? Una sustancia para endulzar. Muy bien, ¿ya? Si ustedes si tienen oportunidad, pueden ponerse una gotita de glicerina en la lengua y van a notar que tiene un sabor ligeramente dulce. Hagan la prueba, a ver. Ahora, entonces, ¿qué usos se le puede dar a los elixires? ¿Ya? En especial los elixires medicinales. Podemos ver que se lo puede utilizar como antihistamínicos, o sea, para tratar alergias, sedantes o hipnóticos, que inducen a la somnolencia y el sueño. Generalmente es así, en esta forma donde más lo vamos a encontrar. ¿Ya? Sedantes que tienen la característica de inducir el sueño, de adormecer al paciente, a la persona. Después tienen otro efecto como podría ser expectorante para favorecer la tos con el esputo para expulsar la flema. Miscelánea, elixires de acetaminofeno utilizados como analgésicos. Otros ejemplos. ¿Alguna consulta con respecto a los elixires? Curiosamente, los elixires era la forma farmacéutica que más se utilizaba en la antigüedad. Como ustedes deben saber, antes no existía laboratorios, no existían industrias, entonces no había cómo fabricar las tabletas, porque es un proceso un poquito complicado, más que nada de la maquinaria. Entonces antes se acostumbraba incorporar los principios activos en elixires, en soluciones alcohólicas. Y es así como, bueno, antes se utilizaba, además que el alcohol es un buen conservante, y aprovechaban para tomar un poquito de alcohol de paso. ¿Ya? Como curiosidad también les digo, conocen ustedes la Coca-Cola, ¿no es cierto? Vean, todo el mundo habrá probado la Coca-Cola, ¿no es cierto? ¿Conocen o no se conocen la Coca-Cola? Sí, profesor.
Antes de que sea la gaseosa que ahora se comercializa, antes era considerado un medicamento. Justamente se trataba para tratar algunos síntomas como analgésico, más que analgésico, antigripal. ¿Ya? Pero después, por su agradable sabor, se convirtió en una gaseosa. Ya se le sacó los principios activos y ahora se distribuye masivamente en el mercado. Bien, ventajas e inconvenientes de las formas farmacéuticas. Líquidas de administración oral. A ver, ¿qué tenemos que puede dificultar nuestras formas farmacéuticas? Tenemos la liberación del o los principios activos, mucho más rápido que las formas sólidas. Como ustedes saben, ya hemos mencionado, ¿no? Que para que una pastilla tenga mejor efecto farmacológico, tiene que disolverse rápidamente, pasar a sangre y hacer ese efecto. Ahora, como sea al administrar ya la solución líquida, el principio activo está totalmente disuelto ya en el medio. Entonces, ¿será más lenta o más rápida su absorción a sangre? ¿Qué me dicen ustedes? Más rápida. Ya. Será más rápida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso de cierta forma va a favorecer a que se produzcan menos efectos no deseados en el estómago, pero también la desventaja va a ser que su efecto también va a ser un poco menos, puesto que pasa más rápido a sangre y también va a ser más rápido metabolizada. ¿Ya? Dosificación fácil y cómoda, ya que es un volumen de cucharadas o gotas. Como ustedes habrán podido ver en la práctica, es más fácil dosificar en jarabe que en pastillas. A un niño o un paciente tú les puedes decir a la madre que lo tome, no sé, 2,5 mililitros, 3 mililitros, 5, 6, etcétera, etcétera. Solo midiendo con una cucharita. Sin embargo, las tabletas solo podemos tomarlo de una sola dosis, ¿no es cierto? En algunos casos, partiendo a la mitad, pero nada garantiza que ambos lados de la tableta contengan la misma concentración. Además se hace, desde el momento que la tableta se rompe, ya su biodisponibilidad también se va a ver afectada. Ya no va a ser la misma absorción y también se empieza a degradar el compuesto. Y así que puede también variar el efecto farmacológico. Entonces, esto lo hace más fácil en su dosificación, que hecho que ya estén en líquido. Y como les comentaba, ¿no? Por último, menos efecto de irritación si se trata de un medicamento agresivo a nivel gástrico, ya que viene amortiguado por la solución. Como les decía, ustedes saben que el estómago, cuando llega un medicamento al estómago, bueno, a la redundancia, el mismo estómago tiene que tratar de digerir el medicamento. Y en ese proceso, el medicamento liberado va a ir irritando, va a estar haciendo arder el estómago, si es que se me entiende. Ahora, el hecho de que ya la solución esté disuelta en el principio activo en ese líquido, va a hacer que el estómago ya no haga este proceso de digestión, simplemente absorbe el medicamento. Por tanto, ese efecto de irritación se ve reducido. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a alguno de estos 3 puntos? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Muy bien. Otro, ¿qué más nos dice? Las características organolépticas de color y sabor se pueden enmascarar con la adición de correctivos. Se obtienen dispersiones acuosas hidroalcohólicas o alcohólicas según sean los casos o los vehículos utilizados. Como inconveniente presentan mayor facilidad y posibilidad de contaminación que las formas farmacéuticas sólidas, lo que obliga a la adición de conservadores. A ver, vamos por partes. Estos medicamentos, puestos que van a ser administrados por vía oral, y como ustedes saben, el jarabe o cualquier solución líquida va a estar en contacto con la lengua. Entonces sí o sí tiene que tener un sabor tolerable. ¿De acuerdo? Entonces para nosotros mejorar en el sentido del gusto, tenemos que adicionar lo que son saborizantes, colorantes, o si no aditivos para mejorar el olor. ¿Para qué? Para que este medicamento sea
tolerado por los niños que van a consumir su jarabe, o en caso sea adultos o ancianos. Por eso yo les consulto, a ver, si ustedes tendrían un medicamento que es agrio, ¿lo tomarían o no lo tomarían? No, no es cierto. Entonces, a estos medicamentos sí o sí tenemos que adicionarles esto de los correctores del olor, sabor y en unos casos de color para que sea más atractivo. Ahora, como hablando de las dispersiones acuosas o hidroalcohólicas o glicólicas, eso va a depender de la naturaleza del principio activo que escojamos. Si nuestro principio activo es bastante acuoso, utilizaremos soluciones hidroalcohólicas. Si nuestro principio activo es más lipídico, más grasoso, tendremos que utilizar otros vehículos, como son los glicólicos, podría ser. Ahora también, otro inconveniente es acerca de la contaminación microbiológica. ¿Dónde será más fácil que se contamine una forma farmacéutica? Ya sea sólida o líquida. Líquida. ¿No es cierto? El líquido es más fácil, es más propenso a contaminarse y a fermentarse, podríamos decirlo así, puesto que el agua es el principal medio para que se desarrolle la vida, y por tanto los microorganismos pueden aprovechar eso, y además que le hemos adicionado azúcar, le hemos adicionado otros edulcorantes, etcétera. Eso hace un medio más rico para las bacterias, y por ende puede contaminar más rápidamente nuestra muestra. Sin embargo, entonces, para corregir esto, para evitar este problema, tenemos que utilizar siempre conservadores. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? ¿Estoy grabando o no estoy grabando? Ya. Entonces tenemos otro tipo de formulación líquida. En este caso los enemas. Esta sí es una solución de administración externa. Entonces, ¿qué son los enemas? Son inyecciones rectales de soluciones de composición variada, empleadas ya sea para evacuar el intestino, para producir una acción sistémica después de su absorción o para actuar localmente en una de las porciones del intestino. Pueden poseer acción antihelmíntica, nutritiva, sedativa y en algunos casos pueden contener sustancias opacificantes que faciliten el examen radiológico de los intestinos. Como ustedes saben, va a haber casos en los que el medicamento no puede ser tolerado por vía oral y tampoco para causar más daño podemos aplicar lo que es la vía rectal. Tal es el caso de los enemas. Generalmente este medicamento también lo van a ver en la práctica para niños que estén en casos de estreñimiento o adultos mayores que vayan a necesitar también este medicamento o vayan a participar de alguna prueba de laboratorio como es la colonoscopia. Lo que van a utilizar es como hemos observado, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuando hablamos de supositorios? Mencionamos que la característica del supositorio era que primero tenía que favorecer el peristaltismo y después tenía que hacer más lubricar las heces con el fin de que estas sean más fácilmente expulsadas. Del mismo modo, los enemas tienen que cumplir esta característica, ¿no es cierto? Si vamos a usar un enema evacuante. La ventaja es que al ser líquido, el principio activo también ya se encuentra disuelto y va a ejercer de forma más rápida el efecto deseado. ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Los enemas? ¿Alguna duda que tengan? No, profesora. Ya. En cuanto a características organolépticas, solamente tenemos que evitar que haya partículas en suspensión, que no sea irritante. Ojo, habíamos hablado de las sustancias irritantes, ¿no es cierto? Que no sea irritante.
y que haga su efecto en el menor tiempo posible. Ahora, vamos a ver qué más nos dice. Ese fue con respecto a los enemas. Ahora los gargarismos y colutorios. ¿Qué ejemplos de colutorios ustedes conocen en el mercado? Yo sé que conocen uno, es bastante conocido. Y ahí está en la foto también está el ejemplo, puesto al revés. ¿No conocen ejemplos de colutorios? Ajá, muy bien. Creo que es el más conocido, ¿no es cierto? Aunque también el dento tiene su enjuague bucal. Gargarismos o colutorios también vamos a llamarlos, o mejor dicho, los enjuagues bucales serían un tipo de colutorios. Gargarismo, como su nombre lo indica, ¿no? Sí. O sea, colutorios, no, entonces es... No culutorios, colutorios. Ya, no es culutorios, es colutorios. ¿Qué me decías? ¿Es igual llamarlo enjuague bucal? Es más práctico, bueno, para el público es más fácil de mencionarlo, ¿no? Como enjuague bucal, que decir colutorio. En sí, el nombre que no vamos a utilizarlo nosotros en la industria o en los laboratorios es colutorio o gargarismo. Pero con fines publicitarios y con fines de hacer mayor aceptación a las personas, se le pone así como enjuague bucal. Lo importante es que vamos a verlo, ¿no? Entonces voy a proceder a describirlo. Entonces, ¿qué serían los gargarismos y colutorios? Son soluciones aromáticas. Obviamente, ¿no? La listerina tiene un sabor mentolado, chicle, etcétera, etcétera, etcétera. En vehículo acuoso o hidroalcohólico. ¿Qué vehículo estarán utilizando en el listerine si han probado? ¿Alcohólico o hidroalcohólico? ¿Cómo dijo? A ver, según el gusto, ¿qué vehículo se utiliza en los enjuagues bucales? ¿O alcohólico o hidroalcohólico? Acuoso o hidroalcohólico. Le dijo, profesor, no lo he escuchado. Les repito. ¿Qué vehículo se utiliza en los colutorios? ¿Acuoso o hidroalcohólico? Hidroalcohólico. Muy bien, hidroalcohólico. Ahí tenemos un ejemplo de una forma farmacéutica hidroalcohólica, que pueden ser ácidos o alcalinos y tienen acción refrescante, desodorante y antiséptica en la cavidad bucal. Si te estás echando alcohol a la boca, te desinfectará, pues no. Entonces, ahora, ojo, hay que diferenciar un poco lo que es gargarismos y colutorios. Los gargarismos, por lo general, tienen un alto contenido de principios activos, por lo que su sabor no siempre es agradable. En cambio, los colutorios tienen un mejor sabor y casi siempre están coloreados. Los colutorios van a ser destinados en mayor cantidad hacia lo que es la boca, la misma boca, dientes, encías, como los enjuagues bucales, ¿no es cierto? Sin embargo, los gargarismos ya también van a ser más enfocados a la parte de las amígdalas. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Gargarismos es donde la persona tiene que hacer gárgaras con esta solución. ¿Sí? Ojo, sin tragarlas. Ya hace gárgaras y después las expulsa. ¿Con qué fin? Generalmente con fines antisépticos, antiinflamatorios, analgésicos o algunos casos antibacterianos. Por eso también nos menciona que como tiene varios principios activos, también va a tener un efecto un poco desagradable. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, consulta con respecto a estos dos, gargarismos y los gargarismos y los colutorios? No. Sí. Ya, bueno, entonces continuamos. Ya, terminamos esto y pasamos a las lociones. ¿Dónde han escuchado eso de las lociones? A ver.
¿Nunca han escuchado hablar de las ¿Dónde lociones? he escuchado eso? Ajá. ¿Cómo? ¿Dónde he escuchado eso? Las lociones, ¿alguna vez han escuchado este término, loción? Sí. Como que, a ver, ¿qué ejemplo puedes dar? ¿Me podrías dar? Lo que yo vi en el hospital es el, ¿cómo se llama? Benzoato de bencilo. Ya, muy bien. Para ácaro, ¿no es cierto? Viene el líquido, loción y benzoato-bencilo. Generalmente, como sabes, todos son de aplicación tópica. A ver, ¿qué nos dice? Son preparaciones líquidas para uso externo, presentadas ya sea en forma de suspensiones o dispersiones, que de manera general son de uso tópico y se aplican sin frotarlas. Algunas, como la loción de calamina, consiste en un sólido finamente pulverizado y mantenido en suspensión por la presencia de un agente suspensor. Otras, como la loción de, justamente lo que te decía, lo que tú mencionabas. Otras, como la loción de benzoato de bencilo, son emulsiones del tipo aceite en agua, estabilizadas por adición de un agente con actividad superficial. Entonces, nos está diciendo que este grupo generalmente va a ser del tipo tópico, es decir, van a aplicarse directamente en piel. Ahora, a diferencia de las cremas, pomadas y otro tipo de formaciones tópicas, las lociones no se van a frotar. Solamente es colocado en la zona y esperar que el líquido o el solvente se evapore para que el principio activo haga efecto. Pueden ser, como lo menciona, suspensiones, soluciones o hasta incluso emulsiones. Toda formulación va a depender del principio activo. Mientras más complicada sea la incorporación del principio activo, también más complicada va a ser la formulación. ¿Alguna consulta con respecto a las lociones? También se me olvidaba, también existe lo que son las lociones de salicilato de metilo. No sé si alguna vez han ido al seguro y alguien está con dolor articular, le van a dar su solución de salicilato de metilo. ¿Ya? Eso para que generalmente lo utilizan como analgésico. ¿Otra consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Ninguna, profesor. Bueno, o están muy atentas o no sé qué está pasando. Espero que estén atendiendo. ¿Qué nos dicen? En dermatología se emplean frecuentemente lociones que contienen anestésicos, antisépticos, astringentes, germicidas u otras sustancias para el tratamiento y prevención de algunas enfermedades de la piel, como son dermatitis, ¿no? Bueno, acá nos vuelve a mencionar que estos medicamentos son de uso tópico. Anestésicos para dolor, antisépticos como desinfectantes. ¿Qué les había mencionado que era una sustancia astringente? Ya les habíamos mencionado el ejemplo del óxido de zinc, que es una sustancia astringente. Ahora también nos decía que acá, soluciones astringentes. No escucho, profesor. Te repito, a ver, les repito, y eso que estoy en volumen alto. Ya les había mencionado, pero ¿qué efecto cumplen las sustancias astringentes? Ya les había puesto el ejemplo del óxido de zinc. ¿En qué formulación encontrábamos el óxido de zinc? Profesor. ¿Qué? De seca. Ya, de seca. Eso nos va a ayudar también a lo que es cerrar heridas. Eso puede ayudar a lo que son las cerrar heridas. Germicidas, ya habíamos visto, ¿no es cierto? Para matar bacterias. Y también pueden ser incluso hasta fungicidas. Y también nos sirve para tratar enfermedades de la piel como la dermatitis. Ahora, otro tipo de soluciones con vehículo no acuoso. Son soluciones medicinales que se preparan disolviendo principios activos en alcohol, éter, glicerina y aceites y mezclas de estos y otros solventes no acuosos. Se encuentran dentro de este grupo los glicerolados,
soluciones o mezclas de sustancias medicinales que contienen o no menos de 50% en peso de glicerina. ¿Ya? Linimentos son soluciones o mezclas de varias sustancias en aceite, emulsiones, como son emulsiones, ¿no? Para aplicación externa. Se administran siempre por frotación para aumentar su grado de penetración. Ajá. Nosotros en la práctica llamamos a lo que se llama efecto de lobby. ¿Ya? Modelo efecto de lobby. ¿De qué trata esto? Que todas las soluciones que sean grasosas o de carácter lipídico van a necesitar que sean frotadas hasta su desaparición o incluso esperando que la piel se torne un poquito roja por la fricción. ¿Esto por qué? Como ustedes saben, nuestra piel está llena de vasos sanguíneos. Sin embargo, estos vasos se encuentran a una profundidad, cierta profundidad, y su diámetro es corto, es de pequeño diámetro porque están expuestos al frío. Cuando nosotros nos frotamos la piel, hacemos, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando nosotros frotamos nuestra piel? A ver. Se empieza a enrojecerse. Muy bien, ¿y qué más? ¿Qué más notan cuando se frotan? Ya, con la temperatura, tiene que ver con la temperatura. Es... Sí, profe, se calienta. Pues. Ya, muy bien. Se calienta. Entonces, cuando estamos hablando de principios activos lipídicos, sea grasas, y con el calor, ¿cómo estará esta sustancia? ¿Más soluble o menos soluble? ¿Más disuelta o menos disuelta? Más soluble. Ya, se entiende, ¿no es cierto? Cuando ustedes se van a aplicar cremas, ojo, cualquier tipo de crema que sea de consistencia un poquito grasa, siempre va a ser necesario que se froten. Eso también ya te voy a entrar en esa parte. ¿Por qué? Porque primero vamos a hacer que el principio activo, o mejor dicho, la formulación sea más soluble, más líquida. Y como segunda acción, van a hacer que los vasos sanguíneos se dilaten. Por eso es que se pone roja la piel, porque los vasos sanguíneos se dilatan, se hacen más anchos, y eso hace que el medicamento, o el principio activo, penetre más fácil a la piel y por ende pase más rápido a sangre. ¿Ya? ¿Se entiende la importancia de frotar adecuadamente cuando uno se pone una crema? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor, pero ¿cómo se llama? Dijo. Efecto de lobby. ¿El lobby? De lobby. Así como Bobby, perrito, pero en vez de Bobby, lobby. A eso llamamos efecto de lobby, ¿no? Que se absorban por los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque si tú dejas, te pones la crema y tú lo dejas ahí en la piel sin más que nada que hacer, casi nada va a penetrar del principio activo y no te va a beneficiar. Ahora, también acá el ejemplo característico, y vale la pena mencionarlo, es con el uso de los bloqueadores. Ustedes habrán visto pues que hay personas que se ponen bloqueadores y su cara está blanco. ¿Ustedes creen que ese bloqueador va a tener efecto? No. Un bloqueador tiene que absorberse, tiene que entrar a la piel. ¿Para qué? Para que haga el efecto pantalla. Ya es como un espejo que refleje los rayos del sol. Pero no, bueno, la gente tal vez en su desconocimiento lo que hace es se pone como una mascarilla y andan todos como fantasmas, como payasos en la calle. Supuestamente pensando que se van a que les va a beneficiar, el efecto va a ser mejor. Sin embargo, eso no tiene nada que ver. Por eso es importante, antes de salir al sol, aplicarse el bloqueador, frotarse hasta que desaparezca y después de 15 minutos recién exponerse a la luz solar. ¿Ya? Porque primero tiene que absorberse, tiene que depositarse en la piel y recién va a ser el efecto. Porque puesto que si se ponen así como les decía, se ponen como una mascarilla, es lo mismo que no se estarían poniendo nada. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a esto de los alimentos, sustancias grasosas, lipídicas? ¿Alguna consulta?
Nadie, creo que son muy expertas en el tema, son eruditas. Vamos a ver. Ajá. Ahora nos habla acerca de los espíritus. Es algo curioso al hablar de los espíritus. Ya no se utiliza mucho en la práctica actual, pero se utilizaba más antes en tiempos antiguos. Generalmente son esencias acompañadas en soluciones hidroalcohólicas o alcohólicas con sustancias volátiles. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Estos preparados son como los... No sé si alguna vez ustedes han probado los vinos. Hay unos vinos de agua y manto, vinos de... Bueno, hay diferentes tipos de vinos extractos. ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo le llaman estos? No son tinturas. Entonces, vino. ¿Ya? ¿Por qué le llaman justamente espíritus? Porque antes, como estas formas farmacéuticas tenían su alcohol, y aparte tenían el principio activo, las personas, pues, después de tomar alcohol, se emborrachan, ¿no es cierto? Y tienen alucinaciones. ¿Ya? Por eso es que se llaman espíritus, porque las personas después de consumirla sentían que estaban volando o miraban fantasmas. Justamente por la gran cantidad de alcohol que tienen. Pues, sin embargo, ahora en la práctica, como les digo, ya no se utiliza mucho. ¿Ya? Ahí le llamamos espíritus. Y por último, los colidones. Y el agua de los 7 espíritus, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, el agua de los 7 espíritus tendríamos que ver su composición. No, profesor, el agua de los 7 espíritus. ¿Qué 7 espíritus? La verdad no conozco. No, esto me saludaba aquí. Gente, el agua de los espíritus. A ver. Profesor, disculpe, que justo le estaba haciendo la pregunta y llegó un médico, tuve que saludar. Le estaba preguntando por el agua de los 7 espíritus. Ya, la verdad no conozco esa formulación, no conozco para qué se utiliza. Lo que les podría sugerir es que lo revisen y tiene que, al menos vean su composición. ¿Han visto qué contiene? Profesor, del agua de 7 espíritus, ¿no es el mismo ese espíritu? Es que como ustedes saben, cuando uno quiere elaborar formas farmacéuticas, trata de llamar la atención de la gente, ¿ya? Aquí estamos hablando de cómo se llama el grupo en general, el grupo farmacológico. Ahora, el hecho que le hayan puesto 7 espíritus, podría ser que es un elixir, o podría ser que solamente es publicidad. Bueno, pues les consulto. ¿Habrán visto cuál es la composición de esa formulación? ¿Y en dónde lo venden esa solución que me mencionan? Además, 7. La verdad no he visto, nunca me he encontrado con esa fórmula. Lo que sí he visto es agua de azar. También he visto lo que es el agua florida. Pero agua de 7 espíritus creo que no me he tocado todavía. No me puse a relacionar con ese medicamento. Aprovechando de las aguas, a ver, ¿cuál es la composición del agua de azar? Primero, ¿para qué utilizan el agua de azar? A ver, coméntenme. Para los nervios. Nervios, tensión, personas estresadas. ¿Han visto su composición qué es? ¿Qué? ¿Dónde está? La encierra, profesor. Ya, pero ¿han visto su composición qué es? Valeriana. Valeriana no es valeriana. Es agua con talco. Esa es su composición, agua con talco. Pero parece que no he visto que, si bien es cierto ayuda, he visto que las personas ayudan, el talco pues necesariamente no tiene efectos como principio activo. Sin embargo,
se utilizaba bastante antes y se sigue utilizando ahora por tradición. ¿Y el agua florida para qué se utiliza? ¿Has escuchado hablar del agua florida o no? ¿No conocen el agua de Florida? Eso creo que utilizan para que viajen así, para los mareos o como, no sé. Ajá. Lo llevan para ir en el para que no les toque el mal viento o algo así. Dicen que es, ajá, exacto, para el viento. ¿Cómo será eso que dice el viento? No, para eso dicen, pero compran a eso. Es que todavía a ustedes no les ha dado soroche, pues, no conocen lo que es. ¿Conocen el soroche o no conocen el soroche todavía? No. Bueno. Cuando vengan a la altura van a enterarse. Pero tienen razón, el agua florida lo utilizan justamente para eso, para el mal de altura. Y sin embargo, si ustedes se fijan en su composición, no es nada más que alcohol a 70 más perfume. Nada más. Es alcohol a 70 más perfume. Y pueden mirar la etiqueta y está clarito lo que dice. Ahora, va a depender mucho de la forma que ustedes lo presenten, ¿no es cierto? Si ustedes mencionan que este es un medicamento exclusivo para el mal de altura, va a sanar, les va a hacer pasar rápido, la gente no va, solamente se va a memorizar el nombre y lo va a comprar sin darse cuenta que solamente es alcohol. Entonces, muchas veces la etiqueta puede exagerar un poquito lo que es el efecto, ¿ya? Y a veces, incluso esa exageración es lo que termina sanando al paciente más que el mismo medicamento. Como habrán visto, pues en el mercado existen lo que son Panadol Forte, Panadol Extra Forte, Panadol triple acción, no sé qué, y al final sigue siendo paracetamol. Solo que a veces le aumenta un poco más la dosis. O sea, siempre no se dejen llevar mucho por los nombres. Traten de voltear el medicamento y leer qué es su composición. Y ahí investigar quién realmente está cumpliendo el efecto terapéutico. O de repente simplemente están engañando a la gente, es publicidad de engaños, quién sabe, ¿no es cierto? A ver si alguien se encuentra ese agua de 7 espíritus y me manda por WhatsApp la foto, a ver, para ver de qué se trata. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto de las soluciones líquidas? Profesor, pero según lo que ha comentado otro docente sobre los 7 algo espíritus, no sé cómo se llama. Ajá. Ya. Pero dijo que se utilizaban para igual de mala altura, esas cosas. No sé. No. Como ya les mencionaba, bien, como yo les mencionaba, primero tendría que ver la composición, ¿no es cierto?, de la formulación. ¿Para qué? Para yo después discriminar quién es el que está haciendo el efecto terapéutico y qué efecto terapéutico está haciendo. Ahora, si tiene alcohol, posiblemente va a servir en lo que es mala altura, porque ese es un remedio casero. ¿Ya? Entonces siempre, como les comentaba, siempre cuando ustedes se encuentren con un nuevo medicamento, una nueva formulación, una nueva sustancia que salga al mercado, tienen que fijarse el inserto y ver qué se está administrando. Y para ahí, y una vez que sepan, se les va a hacer más fácil entender el efecto terapéutico que se le va a dar. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta con respecto a otra consulta con respecto a las soluciones? ¿Ninguna? Muy bien, entonces ya, pues continuamos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Como estamos viendo en el mercado y en la industria farmacéutica existe una gran variedad de formas farmacéuticas. ¿Ya? Y todas van a tener diferente efecto farmacológico y dependiendo de la zona a cual va a administrarse. Si la queremos ya sea por vía interna, es decir, de uso sistémico o tópico, cuando queramos tratar
enfermedades a nivel de la piel o otros tejidos. Ya. Un momentito mientras solicito las otras diapositivas. Entonces ya habíamos visto de forma general todas las formulaciones de consistencia líquida que vamos a tenerlos en solución. Y entonces ahora vamos a empezar a detallar exclusivamente lo que es los jarabes. Voy a presentar. Entonces, ¿qué son los jarabes? Como habíamos mencionado, son soluciones acuosas con alta concentración de carbohidratos, de consistencia viscosa, en la que se encuentran el o los principios activos y aditivos. Los jarabes se usan desde hace mucho tiempo y antes de descubrirse el azúcar se preparaban con miel. Su empleo se generalizó ampliamente porque enmascaraban el sabor desagradable de algunas drogas y se conservaban mejor con el tiempo. Ya les había mencionado, ¿no es cierto?, que el azúcar en altas concentraciones va a impedir el crecimiento bacteriano y por ende lo hace un conservador natural. Características: tiene que ser líquidos homogéneos, sabor dulce y consistencia viscosa. Su dosificación, como habíamos mencionado, la dosificación es más sencilla en lo que son soluciones líquidas, puesto que es más fácil de administrar en mililitros y medidos a través de una jeringa o una cuchara, lo que nos permite individualizar mejor la dosis, es decir, podemos dar dosis más exactas dependiendo de la edad del paciente o el peso del paciente. ¿Ya? A ver, una pregunta con respecto acá a los jarabes. Una cucharita, ¿cuántos mililitros tiene? Esas cucharitas que vienen en los jarabes. ¿Conocían? ¿Conocen? 10. No. No. Las cucharitas que vienen en los jarabitos no van a venir con medidas, por favor. Solamente va a aparecer un 1 o media cucharita. Toma en cuenta, por favor, que una cucharita medidora siempre va a tener 5 mililitros. Eso les va a ayudar bastante a hacer sus cálculos. Las cucharitas traen 5 mililitros una vez que son administradas al ras, ¿ya? Por eso siempre es importante utilizar las cucharitas que vienen con los jarabes, no las cucharas para la sopa, para el postre, o etcétera, etcétera. ¿Ya? Traten de usar sus cucharas medidoras. Sí. Hay un vasito que viene, es igual también, un vasito, pero no es cucharita. El vasito sí tiene su, ya puesto las rayitas, su volumen. Ya ahí viene 2,5, 5, 10, hasta 10 mililitros trae. Sin embargo, las cucharitas no tienen medida, esas sí no tienen, solamente tienen al medio una rayita para identificar media cucharita. Si una cucharita es de 5 mililitros, ¿cuánto será media cucharita? ¿Cuántos mililitros? A ver, les repito la pregunta. Si una cucharita trae 5 mililitros, ¿cuántos mililitros contendrá media cucharita? 2.5. Muy bien. 2.5 mililitros. Entonces, así, eso favorece una mejor administración. Ahora, sin embargo, si todavía la paciente o la persona que va a adquirir puede comprarse una jeringa, mucho mejor, ¿no es cierto? En una jeringa es más fácil dosificar, puesto que ahí están ya mejor distribuidas las rayitas y los volúmenes. Si no, con la cucharita simple. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, sus ventajas ya habíamos visto, ¿no es cierto? Que van a ser útiles para pacientes pediátricos, van a ser útiles para personas que no puedan deglutir y para personas ancianas. También nos ha dicho que una de sus ventajas es que el principio activo ya se encuentra disuelto, por lo que su efecto terapéutico va a ser más rápido, va a ser mejor
y también nos va a evitar problemas gastrointestinales si es que el medicamento puede llegar a irritar. Pero no todo es bueno en lo que es en las promociones, siempre tiene sus pros y sus contras. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de los jarabes? Primero va a presentar estabilidad química generalmente inferior a la forma farmacéutica sólida. Es decir, les puedo preguntar, ¿cuántos años dura una tableta después de su fabricación? ¿Cuántos años, cuánto tiempo todavía puede tener vigencia una pastilla después de que se fabrica? ¿Cuánto? ¿Aló? En promedio, ¿cuánto será la vida de una pastilla, una tableta? Sí les había mencionado. Y hemos dicho que es bastante largo. Profesor, ¿puede repetir la vida de una tableta? Ajá, a ver. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene una tableta después de salir de la industria? ¿Cuántos años? No, un 5 poco. años, ¿no? Muy bien, 5 años. 5 años. Una tableta puede llegar a durar 5 años. 5 años. Muy bien, ¿por qué? Porque estas son más estables, no tienen agua. Y el crecimiento bacteriano sin agua es casi imposible. ¿De acuerdo? Al estar en la tableta de consistencia sólida, lo hace, y al tener, bueno, por más conservantes que tenga, eso alarga su tiempo de vida. Sin embargo, un jarabe y cualquier solución líquida va a presentar menos tiempo de vida. Si la tableta tiene 5 años, los jarabes, suspensiones, etc., y líquidos, formas farmacéuticas líquidas, por lo general van a tener máximo 3 años de vigencia. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que contienen agua. Y eso favorece el crecimiento bacteriano. Y hay mayor posibilidad de contaminación microbiana. ¿De acuerdo? Entonces, un jarabe es más propenso a malograrse que una tableta. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a su composición, vamos a ver que como cualquier forma farmacéutica va a tener un principio activo, que es el responsable del efecto terapéutico. Va a tener un vehículo, ¿ya? En este caso nos menciona que el vehículo es el agua purificada no estéril. Como estamos hablando de un jarabe, y habíamos dicho, ¿no?, que la base principal es el agua. Ahora, el coadyuvante, ¿quién es? Es aquella sustancia que le va a dar la característica a la forma farmacéutica. Nos está diciendo que es la glucosa. Dice que nace del 64% a 65% masa, 85% masa volumen. Fácilmente fermentable, que es agua, claro, el azúcar es fácilmente fermentable, ¿no es cierto? Otros agentes edulcorantes naturales podría ser, como mencionó, sorbitol, glicerina, otros que no afecte a la salud de las personas que son diabéticas. A ver, acá es donde yo les pregunto, ¿cuál hemos dicho que era la cantidad de azúcar que se adicionaba a un líquido para que se tenga consistencia, sea jarabe simple? La formulación del jarabe simple, ¿cuánto eran las concentraciones? A 250. Muy bien, ¿en cuánto? A 350. ¿150 qué? Kilos, toneladas. Está bien, 850 qué. Hablemos con medidas. Miligramos, profesor. Miligramos es muy poquitito. Gramos. ¿Ya? 850 gramos en un litro de agua. Esa es nuestra fórmula general para lo que son jarabes. Y del mismo modo acá nos indica, ¿no? 85% masa volumen. O sea, el 85%, 85 gramos en 100 mililitros podría ser. Ahora, a pesar de esto, a pesar de que el azúcar puede ser un buen conservante, a veces el principio activo va a presentar olores o todavía sabores desagradables, para lo cual usamos otros componentes, como podría ser agentes aromatizantes, conservantes, colorantes o codisolventes. Codisolventes, ¿a qué se refiere? A que en algunas ocasiones el principio activo no es totalmente soluble en el agua.
Entonces van a necesitar la adición de otras sustancias para que ésta pueda finalmente disolverse. ¿Ya? Entonces estamos viendo 3 agentes que pueden ayudar a la formulación de un jarabito. Entonces los aromatizantes, ¿a qué nos van a ayudar? Dar el sabor, el aroma. Un aroma, ¿no? Darle un aroma agradable al jarabe. Conservante. Que mantiene la conserva, sorpresa. ¿Conserva de qué? ¿De qué nos va a proteger los conservantes? Los conservantes van a proteger de los microorganismos que puedan estar visibles en el enfermo. Muy bien. Los conservantes justamente van a evitar la proliferación de las bacterias. Porque en muchas ocasiones no siempre se va a poder erradicar completamente la contaminación microbiana. Siempre se van a, como en el ambiente, hay partículas flotando. Y estas partículas pueden contener cantidad de algunos microorganismos, como pueden ser hongos o bacterias. Entonces los conservantes lo que van a hacer es mantener a raya a estos microorganismos. Y generalmente por el tiempo de 2 a 3 años. Por eso que justamente la vida media de los conservantes es a 3 años. Y también eso coincide con el tiempo de vida que tienen los medicamentos, justamente de tipo de fármacos. Y colorantes, bueno, ya es obvio, ¿no? Que va a ayudar a dar una mejor coloración para que el medicamento sea más visible, más agradable a la vista. ¿Alguna consulta con respecto a los componentes que conforman un jarabe? A ver, yo les consulto. Hemos dicho que nuestra formulación era de 85 gramos, perdón, 850 gramos en un litro. Pero ¿qué pasaba si yo me excedía de esa cantidad? 855, 856, 860. ¿Qué pasaba? A ver, les recuerdo, llegaba al punto de saturación. ¿Y a qué se refería el punto de saturación? Que ahí no hay a disolverse. Claro, muy bien. Que llegado a ese punto, ya no es posible la disolución de más azúcar, más soluto. Y por ende, se va a empezar a cristalizar los azúcares que se ha añadido en exceso. Y eso va a deteriorar la formulación, va a hacer que sea menos estable, menos atractiva e inclusive puede alterar el efecto terapéutico. Muy bien, están recordándose bien lo que hemos hablado. Entonces recordamos un poquito del proceso de preparación. ¿Cómo se elaboran nuestros jarabitos? Tenemos dos tipos de... Primero tenemos que hacer la disolución del azúcar en agua, ¿no es cierto? Tenemos que incorporar el azúcar en el agua. Y puede ser con o sin calor. ¿Cuál es la diferencia de incorporar con y sin calor? ¿Qué pasaba cuando nosotros calentábamos el agua y añadíamos el azúcar? ¿Cómo digo por repetir, por favor? Ya, les repito. Cuando hablamos de disolución del azúcar en agua, tenemos dos métodos. El con calor y sin calor. Pero ¿qué les diferenciaba entre dos? ¿Qué pasaba cuando adicionábamos el azúcar en agua caliente? O sea, era más, ¿cómo se llama? Más claro. ¿Con calor o sin calor? Con calor. O sea, porque si se disuelve en el agua sin calor es como que se pone en color medio marroncito. Ya, te estás recordando solo que al revés. Está bien. Cuando vamos a disolverlo con calor, nuestra solución se va a tornar color caramelo. Se va a caramelizar. Un color más oscuro. A diferencia de que
cuando lo hagamos sin calor, o sea, una disolución en frío, va a permanecer siendo transparente. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque el calor... Yo le di al contrario, profesor. Sí, primero están recordando, es bueno siempre tratar de hacerles recordar. ¿Ya? Entonces, dependiendo de nuestra formulación y cuán atractiva queramos que sea, vamos a escoger con calor o sin calor. Obviamente no es más fácil disolver el azúcar en una solución caliente que en frío. En frío, por más agitación que hagas, va a demorar bastante la total disolución. Pero sí, obviamente, ¿no? Un jarabe transparente es más atractivo para un paciente pediátrico. Luego, posterior a eso, se va a filtrar. La filtración también nos va a ayudar un poquito a clarificar, pero no del todo. Y de paso nos va a ayudar a retirar toda aquella sustancia que no se haya disuelto, dándonos así una solución completamente limpia, sin contaminantes, sin restos de azúcar. Bueno, envasamos, y eso se envasa, ¿no es cierto? Y así tendríamos nuestro jarabe simple. Solamente agua con azúcar es nuestro jarabe simple. Sin embargo, en el mercado simple existen muchos tipos de jarabes, en función a la composición. Jarabe simple ya saben ya qué es el agua con azúcar, nada más. Jarabes aromáticos van a ser aquellas sustancias a las que se les haya añadido sustancias aromáticas. Característico de esto, por ejemplo, son la adición de aceites esenciales, por ejemplo. Puede ser aceite esencial de eucalipto, de muña, ya, y dependiendo de eso también el efecto terapéutico va a cambiar. Y lo más comunes, los que prácticamente existen en todas las farmacias y boticas, los jarabes medicamentosos. Aquellos jarabes simples donde se les haya añadido ya un principio activo. ¿Ya? Es el más común, más característico. Ahora estamos viendo acá en las imágenes que el color de los frasquitos cambia. ¿Por qué habíamos dicho que los frascos son marrones? ¿Para qué nos sirve un frasco marrón? Para proteger. ¿De qué? ¿Cómo se llama? Protección del sol. No olvido. Te estás acercando y te olvidas. Tienes razón, va a proteger de la luz solar, puesto que la luz solar también deteriora el azúcar y también a los principios activos fotosensibles. ¿Ya? Entonces también recuerden que si van a formular, tienen que averiguar si su medicamento, su principio activo es fotosensible. De serlo, usar frascos ámbar. Entonces, ya habíamos visto, ¿no es cierto? Jarabe simple, estamos viendo que es sacarosa, o sea, agua más azúcar, con una saturación de 66 o 67%. Como usos, edulcorante. Va a ser la base para todos los jarabes que vayamos a formular, como son jarabes medicamentosos, pociones e infusiones. También puede servirnos como viscosante, ¿ya? Para algunas otras formas farmacéuticas orales. Y como aglutinante para elaboración de granulados. Viscosante, como su nombre dice, va a hacer que sea más viscosa la solución. Por ejemplo, eso nos va a ser muy útil cuando tratemos de elaborar suspensiones. ¿Por qué? Ya se había mencionado, ¿no? Cuando nosotros elaboramos suspensiones, nosotros nos conviene que el medicamento esté más tiempo suspendido, como su nombre le dice. Y para eso necesitamos sustancias viscosantes. Entonces el azúcar a baja concentración nos puede servir como un viscosante. Y como aglutinante. Aglutinante vamos a utilizarlo cuando ya se estén preparando sólidos, como pueden ser tabletas o algún tipo de comprimido. Entonces lo que hace el aglutinante es ayuda a que la masa sea más sólida y por ende también sea más fácil su tableteado. Característica: a 15 grados centígrados su densidad es de 1,32 gramos por mililitro. Y el jarabe de azúcar hierve a 105 grados centígrados. Eso como características físico-químicas. Jarabes aromáticos. No contienen principio activo. Contienen sustancias aromáticas y correctores de olor y color. Su uso generalmente son para vehículos como preparaciones de soluciones o suspensiones. O ya sea vehículos para preparar jarabes medicamentosos con principio activo soluble en agua. ¿Ya? Algunos ejemplos de esto sería el regaliz, con sabores salinos,
pues, puesto que tienen la adición de bromuros y ioduros. Otro ejemplo de un jarabe aromático sería el jarabe de cereza, para sabores amargos como son el cacao o café. ¿Ya? Entonces estos jarabes aromáticos nos van a ayudar a enmascarar de mejor manera aquellos principios activos que sean de sabor o olor desagradable. ¿De acuerdo? Una pregunta con respecto a los jarabes simples y aromáticos, como excipientes. ¿Ninguna? Bueno, los otros dos hemos visto que se utilizan como excipiente, como la base que va a llevar a nuestro principio activo. Pero en la práctica, ya cuando se salgan a la práctica y se encuentren frente a una farmacia o botica, lo que van a tener a la mano van a ser los jarabes medicamentosos. ¿Cuál es su composición? Es un jarabe simple o un jarabe aromático, más uno o más principios activos, que se emplean en la terapéutica. ¿Ya? Bueno, ejemplos tenemos bastantes en el mercado, ¿no es cierto? En las boticas, farmacias, generalmente lo que vamos a encontrar van a ser jarabes de expectorantes, jarabes para la gripe o jarabes analgésicos, puesto que esas son las patologías que más padecen los niños. Ahora también tenemos que recordar que el azúcar también solo no es simplemente inocuo, ¿no? El azúcar, como por su característica de ser dulce o dañino a algunos tipos de pacientes, también puede presentar algunos tipos de efectos adversos. ¿Qué pasa si le damos mucho azúcar a un niño? ¿Qué pasa si un niño se consume mucho azúcar, mucho caramelo, mucho chocolate? ¿Nunca se han percatado? Se endulza su sangre, Sí, pero... Diabetes, profesor. No me refiero a eso. Lo que pasa es que el azúcar es un activador. ¿Cómo les puedo decir? Va a hacer que los niños estén más activos. Nos va a despertar, por decirlo así. Como un estimulante. ¿De acuerdo? Y el azúcar es un estimulante en los niños. Nos va a volver más hiperactivos. Entonces, por ende, por eso acá menciona, ¿no es cierto? Que pueden presentar nerviosismo, mareos, somnolencia. Incluso hay niños hay personas también adultas que no toleran mucho el dulce. Y estas cosas podrían presentarse estos efectos adversos. Como les comentaba, ¿no es cierto? Alguna vez no sé si habrán probado algún mate dulce o alguna solución dulce. ¿Nunca han sentido que les duele la cabeza? Nunca se han percatado, porque a mí se me ha pasado a veces cuando el mate estaba muy dulce, he tenido hasta dolores de cabeza. ¿Cómo digo, profesor? Que mi señal está muy baja y no escucho qué dice. Ya, les preguntaba, cuando han consumido alguna vez una solución muy dulce, ¿nunca han sentido malestar en la cabeza, dolor de cabeza? En mi caso no he percatado, profesor. No sé. Ya, bueno. En los que son pacientes pediátricos, por ejemplo, ellos son más susceptibles a tener efectos neurológicos. Como les decía, el azúcar es un activador, es un inductor. Lo que va a hacer que los niños estén más despiertos, más alertas, como si estuvieran con mayor energía. Sin embargo, una vez que ese efecto se va a terminar, van a presentar nerviosismo, mareos, somnolencia, o sea, sueño, cansancio. Y si se le da por la noche, van a tener dificultad para dormir o para permanecer dormido. También va a presentarse dolor de debilidad, dolor de cabeza, en algunos casos náuseas, sudoración
y se quedan en la boca. Por eso hay que procurar cuando se le dé los jarabitos no darles tampoco muy de noche, porque el dulce les puede hacer que se presenten estos síntomas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a los jarabes? Creo que el jarabe es la forma farmacéutica de las más sencillas de hacer, ¿no es cierto? Se habrán percatado. Lo único que necesitamos es azúcar más agua. Y solamente averiguar si nuestro principio activo es compatible con la solución. Nada más. Y evitar siempre evitar todo en lo posible cualquier tipo de contaminación. ¿Está sencillo de hacer un jarabe o no, señoritas? ¿Ustedes qué opinan? El otro jarabe. Caritas. Sí, profesor. ¿Cuál sería la mayor dificultad para preparar un jarabe? Para ustedes, ¿cuál sería la dificultad en la preparación de un jarabe? Ninguna. Ni en los principios activos, nada. No, ninguna, profesor. Ya, entonces vamos a ver entonces con el siguiente tema. Ay. Déjeme que un momento. A ver. Ya hemos hablado de los jarabes. Tenemos que hablar ahora de sus primos, las suspensiones. ¿De acuerdo? No se ve, ¿no? No se está viendo. ¿Se ve o no se ve? La pantalla. No se ve. Sí se ve, profesor. ¿Qué estoy mirando yo que no veo? Medio raro. Bueno, mientras ustedes se vea, perfecto. Bueno, ¿cuál es la principal diferencia entre un jarabe y una suspensión? Con lo que hemos estado estudiando. ¿Qué dijo, profesor? ¿Podría repetir? Entonces, con lo que hasta ahora hemos revisado y hemos visto, ¿cuál será la principal diferencia entre un jarabe y una suspensión? Su nombre mismo lo indica. ¿Cómo se llama? El jarabe está está completamente disuelta y en el jarabe en suspensión, ¿cómo dice su nombre? En los principios activos está suspendida. Ya, muy bien. Estamos hablando principalmente de la solución, ¿no es cierto? Estamos hablando de la disolución. Como muy bien lo has mencionado,
los jarabes, el principio activo está totalmente disuelto. Si es que no está totalmente disuelto, ya no va a ser un jarabe, sino va a pasar a ser una suspensión. Entonces, ¿quién nos dice cuáles son las características que debería tener una suspensión? Primero, tiene que ser fácilmente resuspendible. ¿Por qué? Porque se van a percatar que en este tipo de formulaciones, en la base de frasquito, se va a encontrar el principio activo sedimentado. Todo lo que tenemos que favorecer es que ya sea por homogeneización o agitación, que ese compuesto que está precipitado en la base nuevamente sea resuspendido y esté flotando prácticamente en la solución. Entonces tiene que ser fácilmente resuspendible y también tiene que ser fácilmente homogenizado al agitarlo. La mezcla homogénea de uno o más principios activos es física y químicamente estable durante su vida útil. Es decir, no por el hecho de que esté en la base, significa que nuestro medicamento vayamos a descuidar su estabilidad. Como ustedes saben, aún así estando en el medio, puede sufrir todavía los efectos de la luz, de microorganismos y otros componentes. Entonces tenemos que asegurarnos que por más que no puedan ser disueltos en el medio, tampoco tienen que deteriorarse con el pasar del tiempo. Ahora, los medicamentos estériles van a ser utilizados en los que son gotas, ¿no? Generalmente cuando hablamos de soluciones parenterales u oculares. Un ejemplo de esto son las gotitas oftálmicas. Algunas gotas oftálmicas van a venir en suspensión. Por ende, se tiene que educar o instruir al paciente adecuadamente que antes de aplicarse cualquier tipo de gota o suspensión, tiene que agitarlo con bastante fuerza para garantizar que el principio activo llegue en buena concentración al sitio de acción. Ahora también tenemos que ver, bueno, acá nos habla de la colocación en jeringas. Ojo, para que nosotros hablemos de jeringas, nuestro principio activo tiene que estar muy finamente pulverizado o triturado. ¿Para qué? Para que este no se atasque al momento de la absorción con una jeringa. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las principales características o factores de los que depende la estabilidad de las suspensiones? Primero, de la viscosidad, ya, sedimentación. Como ya les había mencionado, mientras más viscoso sea nuestra suspensión, más tiempo va a permanecer flotando nuestro principio activo. ¿Ya? Ojo, tampoco nos podemos exceder, ¿no? Que en vez de que sea una suspensión, vayamos a hacer una gelatina. Tiene que haber cierto equilibrio. Ya habíamos visto que un agente viscosante podría ser el mismo jarabe, el jarabe simple, en pocas cantidades. Segundo, carga eléctrica de las partículas dispersas. A veces, en algunas ocasiones va a ocurrir que los principios activos suspendidos van a presentar carga eléctrica estática y por ende pueden pegarse incluso a las paredes de los envases o si no repelerse entre ellos. Y por último, la presencia de tensioactivos. Los tensioactivos también van a cumplir una función de que el principio activo se suspenda más tiempo en el líquido que lo contiene. Entonces, se cumple para las partículas esféricas de tamaño uniforme y que estén separadas entre sí, para que no haya interacción entre partícula y partícula, ni con el medio dispersante. Entonces, es muy útil en forma cualitativa porque indica los factores que intervienen en la sedimentación. Tenemos que ver que nuestra partícula tiene que también tener una molienda especial que garantice un buen principio activo y este sea fácilmente suspendible en el medio. ¿De acuerdo? Ok, no se me está pasando. Ahora, con respecto a la carga eléctrica de las partículas. La suspensión es un sistema termodinámicamente inestable, porque para realizarla se suministra energía en forma de trabajo, y este aumento de energía hace que las fases tiendan a separarse y las partículas a aglomerarse. Para disminuir la energía libre y tender al equilibrio termodinámico, que es la misma energía que se necesita en el sistema. Bueno, ¿a qué se refiere esto? A que nosotros al agitar nuestra suspensión vamos a
impartir energía a las partículas que están en el interior. Esta energía en algunas ocasiones puede generar carga estática en las partículas, por lo que puede alterar su composición, su suspensión y puedan presentarse precipitados. Entonces, eso también tiene que verse al momento de la formulación. Alguna vez no sé si les ha pasado. ¿Qué pasa cuando ustedes frotan un lapicero en el cabello y lo ponen sobre un papelito? ¿Qué pasaría? ¿Habrán jugado alguna vez con eso? ¿Qué cosa, profesor? ¿Nunca han hecho ese experimento? El de frotar un lapicero en el cabello y después acercarlo a un papel. No, profesor, no lo hice. Yo cuando hacía niño, cuando era en el colegio, con eso jugaba. Cuando ustedes, si alguna vez hacen la prueba, no solamente, cualquier superficie de plástico, y la van a frotar sobre una tela, esta se va a electrificar. Y como les decía, si lo acercan un papelito, este papel se va a pegar. Bueno, es un ejemplo de demostrar la carga eléctrica estática. Del mismo modo, nosotros cuando estamos agitando nuestra suspensión, estamos haciendo que las partículas que están en su interior se froten entre ellas. Y al frotarse van a generar una carga estática. Que uno, o puede precipitar nuestra solución, es decir, que se separen, que se aglomeren y se vayan a la base, o por último se separen, se dispersen de mejor manera. Entonces, esas son cosas que hay que evaluar al momento de la formulación. Ahora, los tensoactivos, como ya les había mencionado, son sustancias que van a romper la tensión superficial del agua, lo que va a favorecer que el medicamento esté más tiempo suspendido. ¿Qué nos dicen? Los tensoactivos tienden a concentrarse en la interfase alternando la energía libre de la superficie, reduciendo la tensión superficial del sistema. Son moléculas que tienen una parte hidrofílica y otra parte polar. ¿Ya? Lo que, como les mencionaba, ¿no es cierto? Cuando nosotros rompemos la tensión superficial de nuestra solución, la que estamos conteniendo en nuestra suspensión, va a permitir que nuestro principio activo esté más tiempo suspendido. Y obviamente eso va a favorecer la administración para el paciente. Otro factor importante sería acerca de la humectación. Como su nombre dice, humectante va a favorecer que el medio presente mayor viscosidad. ¿Qué nos dice acá? Generalmente se van a utilizar coloides hidrofílicos, como la carboximetilcelulosa, CMC, carboximetilcelulosa, alginatos, goma tragacanto, bentonitas, silicatos de aluminio y magnesio, etc. Ya en resumidas cuentas son sustancias de consistencia gomosa. ¿Ya? Eso se refiere a la humectación. Sustancias de característica gomosa, que van a ponerse alrededor del sólido, formando capas multimoleculares, que le dan a la partícula un carácter más hidrófilo y pueden aumentar la viscosidad del sistema. Entonces, como ya les había mencionado, aquellas sustancias viscosas van a realizar que el principio activo esté más tiempo flotando en el medio. ¿Cierto? Como ejemplos de estos tenemos el alcohol, la glicerina y el propilenglicol. Creo que la glicerina es el más común de todos ellos. ¿Alguna vez han visto cómo son las gotitas de glicerina? ¿O cómo la glicerina así en sí? ¿Se envase? ¿Conocen o no han visto la glicerina todavía? Yo le he visto supositorio, profesor, de glicerina. En sólido, pero en líquido no has visto. No, profesor. Tiene una consistencia un poco gelatinosa. No tan, o sea, una consistencia viscosa. ¿Ya? Pues como les decía, eso va a ayudar a que nuestra suspensión permanezca más tiempo flotando. Entonces vamos a tener dos tipos de suspensiones, de flocculadas y las flocculadas. Entonces vamos a resumirlo de mejor manera ahorita. ¿Dónde está?
Bueno, creo que acá se va a entender un poquito mejor. Deflocculadas quiere decir que las partículas se extienden en superficie como entidades separadas. En cambio, en flocculadas las partículas forman agregados no compactos. Después dice, las flocculadas, la velocidad de sedimentación es baja porque cada partícula sedimenta por separado y su tamaño es mínimo. El sedimento se forma lentamente, el sedimento se hace finalmente muy compacto debido al peso de las capas superiores del material sedimentado. Las fuerzas de repulsión entre partículas son vencidas y se forman una pasta de dura o difícil e imposible de volver a dispersar. La suspensión tiene aspecto agradable porque el material suspendido sigue estándolo durante un tiempo relativamente largo. El solvente también sigue turbio incluso cuando hay sedimento visible. Bueno, ¿cómo se los voy a poner de mejor manera eso de las deflocculadas? Van a ser suspensiones donde el polvito va a estar por capas. ¿Ya? Entre capa y capa se va a presentar como una especie de manta. Una mantita que va a separar una capa de otra capa de suspensión. Por ende, al encontrarse así separadas, van a permanecer más tiempo suspendidas. Y con el pasar del tiempo, poco a poco esas capas van a ir bajando. Eso es positivo en el momento en el que se le va a administrar. Sin embargo, cuando ya se sedimenta por completo, se hace mucho más difícil volverlo a reincorporar a la suspensión para que el principio activo nuevamente esté flotando. A diferencia que las flocculadas van a estar más desordenadas, ya no van a estar así como capitas que les decía. Además, la velocidad de sedimentación es alta porque las partículas se sedimentan en flóculos, que son grupos de partículas. Entonces, en las flocculadas, el principio activo se va a aglomerar, se va a agrupar entre ellos, y al ser más grande va a ser más pesado y por ende va a caer más rápido. Entonces dice que el sedimento se forma más rápidamente y además el sedimento es poco compacto y tiene estructura de andamio tablado. Las partículas no se unen firmemente ni se forma una torta o pasta dura y densa. El sedimento es fácil de redispersar volviendo a formar la suspensión original. La suspensión tiene aspecto desagradable debido a la rápida sedimentación y a la presencia de una región sobradamente clara, evidente. Esta puede reducirse si el volumen del sedimento se agranda. Idealmente dicho volumen debe incluir el volumen de suspensión. Bueno, estamos viendo dos características especiales en lo que son suspensiones, las deflocculadas y las flocculadas. Hay que ver bien cuando se elaboran las formulaciones el tipo de viscosante a utilizar, puesto que a veces mucho viscosante, si bien es cierto, nos va a permitir que el principio activo esté flotando, cuando se sedimente, porque va a tener que sedimentarse, para volverlo a hacerlo flotar va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque el principio activo va a ser más difícil sacarlo de esa base. A diferencia que las flocculadas van a tener soluciones con menos viscosante, o sea, van a ser más líquidas. Por ende, el principio activo va a caer más rápido. Y al aglomerarse, ¿sí?, van a caer como grumos. Sin embargo, es más fácil suspenderlos, puesto que no hay un medio externo que esté presionando sobre ellos. A ver, ¿cómo les explico? Les voy a poner un ejemplo más práctico. A ver. Ustedes imagínense que una pequeña botella, ustedes van a agregar un poco de arena y uno de ellos, vamos a ponerle aceite, ¿de acuerdo? Entonces, y en otra botella vamos a poner la misma arena, pero también agua. ¿En cuál de ellos va a sedimentar más rápido nuestra suspensión? ¿El que tiene el agua o el que tiene el aceite? ¿Cuál sedimenta más rápido? El agua, profesor. ¿No es cierto? Va a sedimentar más rápido porque no hay nada que se interponga a lo que está cayendo. Entonces, pero ya también al revés. ¿Cuál de ellos será más fácil resuspenderlo? O sea, si yo agito los dos. El aceite.
o el agua, no, el aceite, esa misma viscosidad que el aceite no permite que se... Ya me espera un ratito. ¿Aló? Sí, soy yo, ¿qué voy a dar? Sí, 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 me dijo que de acá en 5 minutos voy a estar ya en la plaza, tenemos que encontrarnos. En la plaza no me encontramos, en la plaza de camioneta, ¿ya? Ya, ese es su número, ¿no? ¿En dónde lo buscó? En la puerta del hospital, ya, entonces ya me acerco de acá 5 minutos. Ya voy a salir. A ver, les repetí entonces. ¿Se me escucha? Se me ha salido, se me fue la señal. ¿Aló? Perdón, me salí sin querer queriendo, no podía entrar. Entonces les repetía entonces. Vamos a tener dos tipos de soluciones. Una con un agente más viscoso y otro con una solución más acuosa. Por eso les decía el ejemplo del aceite y el agua. Ahora yo les digo, a ver, de nuevo lo repito. ¿En cuál de estas dos soluciones va a permanecer más tiempo la arena suspendida? ¿En el que está con agua o el que está con aceite? En el que está con aceite, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál va a sedimentar más rápido? ¿Cuál va a caer más rápido a la base? Que está con el agua. Muy bien. Estamos viendo que las sustancias viscosas van a hacer que esté más tiempo suspendido nuestro principio activo. ¿Ya? Pero pasa algo al revés, al momento de resuspenderlas. Si yo lo vuelvo a agitar mi agua con la arena, ¿se va a redispersar rápido o lento? Si ustedes agitan agua con arena, ¿se va a resuspender rápido o lento? Profesor, vuelve a preguntar. No sé qué le estaba. Ya, a ver. ¿Cómo se pongo un ejemplo? Sería mejor. Es que con ejemplo se entiende mejor. A ver, repito. Ustedes tienen dos soluciones o dos formulaciones. Una es arena con aceite y la otra es arena con agua. Si yo los agito los dos, arena con el aceite y la arena con agua, ¿cuál se va a redispersar más rápidamente? La arena con agua, pues, profesor. No es cierto. A diferencia que el otro va a demorar más porque el mismo aceite va a hacer resistencia. Va a hacer que se levante más lentamente. Eso nos estamos refiriendo con eso de defloculadas y floculadas. Defloculadas van a ser aquellas soluciones con un agente más espeso. Nos va a ayudar a que no se sedimente rápido, pero también nos juegue en contra cuando queramos resuspenderlo. La diferencia es que las floculadas tenemos un solvente más acuoso. Es decir, va a sedimentar más rápido, pero se va a reincorporar más rápidamente también. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? ¿Alguna pregunta? No se escucha, profesor. ¿Alguna consulta? Ya, ni bien. Tengo clases a las 6. Por favor, tengo que listar las diapositivas. Voy a llamar lista, por favor, atentas a su nombre. Mañana, cuando el miércoles nos toca, vamos a hablar un poco más profundo acerca de las suspensiones. ¿De acuerdo? Voy a traer mejores ejemplos para que se entienda.
A ver, Karen, Eunice. Karen. Elizabeth. Marilyn. Marilyn. Malú. Dana. Sofía. Ya, Rosemary. Ya, señoritas. Buenas tardes. Y el miércoles conversamos mejor de lo de suspensiones, ¿de acuerdo? Hasta luego. Chao. Le dice Isabel.